my Spanish is terrible. All the Spanish I could speak was taught to me by my Bolivian friend who wanted to make me sound silly. So I could say things like mis patos está volando. Just like he taught me, mis puños pueden destrozarte. Intenta no mover mucho tu silla porque me está poniendo en ella. Yeah, he wanted to get me in trouble. He teach me something. He would tell me what it meant and what I was supposed to say. Yes. Si quieres puedes ir comentando contigo, si alguien dice algo yo no podré. No sé qué quieres que comente. Que si alguien comenta y responde, pues... Dile un disco si quieres en media vida. We'll start once Diego's done catching up. He's actually doing very important things. He's not catching up. Sí, este sí, pero más creo que no. Bueno, esto va sobre una saga de un chico que rompe todo lo que se le acerca, así que ha sido muy apropiado estar completamente preparado. Pero ahora ya un poco, todo seriamente que somos capaces de ponernos, vamos a presentar a Brandon Sanderson porque me parece que es alguien que en este festival, pues no sé si sabéis quién es. It's my favorite topic. Es, bueno, un autor de fantasía, de ficción. Ha publicado, si no estoy mal informada, pues unas 50 novelas en aproximadamente 13 años, o sea, algo así sencillito, ¿no? Y entre esas más de 50 novelas tenemos su saga Middle Grade, Alcatraz contra los bibliotecarios malvados, que es de la que vamos a hablar en la presentación de hoy. Y se va a contar un poco de qué trata esta saga en concreto. Bueno, para nosotros es maravilloso que podamos dedicarle un espacio a hablar de la saga juvenil de Sanderson, que es Alcatraz. No sé cuántos de aquí están familiarizados con esta pequeña saga de 5 libros, que para quien no la conozca es maravillosa. Voy a haceros una pequeña reseña / sinopsis sin entrar mucho en detalles. Alcatraz es un niño huérfano que nunca ha conocido a sus padres. Y un día, en uno de sus cumpleaños, le llega un regalo con una bolsa de arena, que pues parece una bolsa de arena, pero claro, no es solo una bolsa de arena, es mágica, y rápidamente se la roban. ¿Quién se la roba? Bueno, en este universo hay unos malvados bibliotecarios que se dedican a hacer este tipo de cosas y contra los que Alcatraz quiere luchar para invertir el orden de este universo, digamos, ¿no? Y aquí empieza su viaje, no voy a contaros nada más. Aquí empieza esta saga de 5 libros que está en España completamente disponible. Entonces, yo creo que la primera pregunta para Brandon es obligada.
¿cómo le da después de adentrarse en este universo creado por él de fantasía épica tan compleja y tan adulta, por de repente rebajar el tono para contarnos la historia de Alcatraz? ¿Cómo surge esta historia? Alberto, que nos estamos grabando en directo. So Alcatraz came about because I was working on the Mistborn trilogy, the original one. And I had never written a sequel before. I wrote 13 novels before I sold one, and they were all first books with all kind of new magic systems and things. And when I sold Mistborn, what I wanted to do was sit down and write all 3 in a row and have all the continuity really, really tight. So when the first one was published, I already had the 3rd one done. This proved to be really taxing, very tiring to. I finished the first one and went right into the second one. And when I was finished with the second one, I was feeling really burned out. La verdad es que empecé a plantearme lo de escribir esta saga de Alcatraz mientras estaba en pleno proceso de creación de Hijos de la Bruma. Y no sé si lo sabéis, pero hasta que empecé con Hijos de la Bruma, nunca antes había escrito una continuación o un segundo volumen de una saga. Sí había escrito 13 novelas anteriormente y eran todas autoconclusivas. Eran todas novelas que no tenían más continuidad, o que no tenían continuidad más allá de la última página. Y dado que Hijos de la Bruma iba a ser la primera colección larga de la que me iba a encargar, pensé, vale, pues en lugar de hacerlo de siempre, que es crear un mundo nuevo con un nuevo sistema de magia y demás, lo que voy a hacer es crear una saga y escribir los 3 volúmenes de la saga de golpe. Creía que así podría tener la continuidad atada y bien atada, poder asegurarme de que cubría todos los detalles. Mi plan original era escribir el primer volumen, pasar inmediatamente al segundo y al tercero, para que así cuando se publicara la primera novela ya tuviera la trilogía entera escrita y poder publicarlo todo de golpe. Lo que ocurre es que descubrí que ese proceso me resulta agotador. Para cuando acabé de escribir el segundo volumen de Hijos de la Bruma estaba absolutamente agotado, totalmente quemado. I felt that starting the 3rd book while burned out on the series was a bad idea. And so I knew I needed to take a break from Mistborn and do something very different. And so I tried to come up with something that was as different as possible from what I was writing, but that still used my talents. And so I like magic systems. I like really interesting magic systems. I started to ask myself, if I were going to do a silly version of one of my magic systems, what would I do? And the ideas that started popping in my head were the things that turned out to be the talents that the characters have in Alcatraz. I thought, what if being bad at dancing were a superpower? What if you were magically bad at math and you could use that? Or one thing, I'm habitually late. I inherited from my mother. What if being late to appointments was a magical talent? And I started to, try to build a very rigorous Brandon Sanderson-style magic system based around really ludicrous concepts. Me di cuenta, por lo tanto, de que empezar a escribir un tercer volumen de una misma saga, estando totalmente quemado como estaba, pues no era nada buena idea. Así que decidí tomarme un respiro y a escribir algo que se alejara lo más posible de lo que estaba escribiendo en aquel momento. Quería respirar un poquito y hacer algo que fuera totalmente diferente a Hijos de la Bruma, pero algo que me permitiera al mismo tiempo seguir desarrollando mis puntos fuertes como escritor. A mí me encanta crear sistemas de magia, es una de las cosas por las que se me conoce. Y decidí empezar a jugar con la idea, pues hacer una versión un poco chorra de mis sistemas de magia, una versión un poco más divertida, si queréis. Empecé a pensar, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo más alejado de un sistema de magia serio y convencional? Y así es como fueron surgiendo los talentos en Alcatraz. Me dije, ¿y si ser mal bailarín fuera un superpoder? ¿Qué pasaría? ¿Y si fueras malo en matemáticas por arte de magia? ¿Qué te ocurriría? Y si tuvieras un superpoder, que por cierto yo tengo y he heredado de mi madre, que es el de llegar siempre tarde cuando quedas con alguien, ¿qué ocurriría? ¿Cómo se puede desarrollar un sistema de magia basado en estos conceptos? Y fui tan riguroso como lo soy siempre creando los sistemas de magia, pero tomando como punto de partida ideas mucho más descabelladas, mucho más chorras, si queréis, de lo habitual.
I really liked how this was developing because it felt like, as silly as it was, there was a truth to it. Because a lot of the times, the things that are our greatest advantages, our greatest attributes, are also can be our greatest hindrances if they're taken too far. Ambition can be good or it can be bad. I was, as a kid, I was a daydreamer, and that turned out very well for me, but when I spent time in class ignoring my teachers and daydreaming, that was bad for me. And so I thought about, if you're late to appointments, that can be bad, but if you're late to a bullet that's been shot at you, maybe I should swap. If you're late to a bullet that's been shot at you, that's very good. And I like there was a theme to this. When I would talk to young people, I'd point out that sometimes the things you get in trouble for, you can turn into your superpower if you know how to channel it. I have a son who has ADHD, and we always tell him, this makes you very distractible, but it also can be your superpower because your brain thinks really fast. And you're constantly coming up with new ideas. And so it felt like it was very true, even though it was also very silly at the same time. Así que traté de desarrollar este sistema con los nuevos talentos basándome en lo que a mí me parecía que era un grado de verdad, dándole veracidad a ese tipo de poderes. Y es que muchas veces, aunque no somos conscientes, nuestras mayores ventajas también pueden ser nuestros mayores lastres. Si te pasas de la raya, me explico. Ser ambicioso está bien, pasarse de ambicioso se convierte en un defecto y en un problema. Tener la capacidad de abstraerte y quedarte embobado pensando en las musarañas puede estar muy bien porque estás en tu mundo. Que te ocurra, como me ocurría a mí mientras estás en clase y que te pillen los profes, pues ya no está tan bien. Llegar tarde suele ser algo que se considera que está mal. Pero ¿y si llegas tarde a la bala que te acaban de disparar? No te va a dar. Entonces tan malo no va a ser. Así que eso es lo que trataba de hacer. Trataba de imaginarme qué tipo de situaciones podían dar lugar a este tipo de superpoderes y cómo un problema se podía convertir en un superpoder si aprendías a canalizarlo. Uno de mis hijos tiene un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, el TDAH. Y aunque realmente es un problema, también le decimos en casa que es una ventaja y de verdad que nos lo creemos, porque es capaz su cerebro de funcionar muy rápido y está constantemente desarrollando nuevos conceptos y teniendo nuevas ideas. Así que ese era el contraste que utilizábamos, utilicé para el desarrollo del sistema mágico. El hacer algo que fuera real, que tuviera un grado de veracidad y que al mismo tiempo tuviera un punto de partida que fuera lo más pronto posible. And this turned out to be just what I needed to take a break from Mistborn. After I wrote the first Alcatraz book, I went back into Hero of Ages. I was rejuvenated and excited to get getting back to Mistborn. And it became my pattern after that I would write an epic fantasy and then I would do something very different. A lot of the next breaks I took were future Alcatraz books. So this is also where Legion came from. This is where a lot of my novellas, like Emperor's Soul, came from. Is me needing to take a break to do something different. Y me di cuenta de que precisamente ese tipo de pausa, ese tipo de interrupción era lo que necesitaba. Cuando volví a retomar la saga de Nacidos de la Bruma, cuando escribí el tercer tomo, el de Héroe de las Eras, estaba realmente con las pilas cargadas. Volví con un enfoque fresco y lleno de energía y empecé a aplicar ese sistema en toda mi producción literaria. Desde entonces lo hago siempre. Cada vez que acabo una novela me pongo a escribir algo totalmente distinto. De ahí surgió, por ejemplo, Legión. De ahí surgieron buena parte de mis novelas cortas, como, yo que sé, El alma del emperador. Y me di cuenta de que me va muy bien tomar ese tipo de pausas entre distintos proyectos para poder volver con las pilas cargadas. Nice use of professor voice there. Creo que está bien el uso de la supervoz. Vamos a ver si hay suerte. Aparte de este super talento extraño que esconde todo lo que se le acerca, que tiene Alcatraz, tiene una particularidad que no es ni un héroe ni un villano.
es ambas cosas. Es alguien que nos está contando su historia, que en su tierra él es un héroe, es una leyenda, y toda la saga va de él intentando demostrarte que eso no es verdad, que eres una persona. Cada libro se dedica a desmontar una cosa. El primero desmonta pues que es un héroe, el segundo te demuestra que es un mentiroso, etc. ¿De dónde viene este concepto, esta idea de no quiero hacer un héroe, no quiero hacer un villano, quiero hacer las dos cosas y no quiero hacer ninguna? So, for me, characterization is the hardest thing to explain because it is the thing I don't plan out when I'm working on a book. My worlds and my plots, I'll do very detailed outlines on. That's how I am. But character is more important than both of those. And when I sit down to write a book, one of the first things I'm doing as I'm actually writing is trying to explore a character's voice and figure out who they are. And this is a very important part of the process that can then change the entire outline once I discover the character voice. Lo de determinar la personalidad y los rasgos que definen a un personaje es una de las cosas que me resultan más difíciles de explicar de mi proceso creativo, porque no es algo que planeé de antemano antes de empezar a escribir un libro. Me encanta desarrollar bien los argumentos, me encanta crear hasta el último grado de detalle los mundos en que tiene lugar la acción, pero los personajes, que son un elemento muy importante, pues no me lo planteo de antemano, simplemente surgen y voy explorando cómo es la voz del personaje. Según voy conociendo cómo son mis protagonistas, voy descubriendo cómo se va a desarrollar la historia, y a veces hay cambios en el argumento que surgen de este proceso, que como digo es muy importante. When I started writing this book, I quickly discovered that I needed a voice for Alcatraz that was very sarcastic, that also made fun of the writing process, because I wanted to do commentary on writing books. And so this character very quickly insisted that he wasn't a hero, mostly to contrast against the hero's journey that is so common in science fiction and fantasy, and maybe a little bit overdone sometimes. And so I wanted a character who could reject that idea and complain about it at the same time. And that's where he came from. Y desde que empecé a escribir el primero de los libros de Alcatraz, descubrí que la voz del protagonista de Alcatraz es una voz muy sarcástica. Quería, además, a través de él, cachondearme un poco del proceso creativo y hablar de en qué consiste escribir un libro. El personaje insistía desde el principio en rebelarse ante la idea del héroe, en rebelarse ante este concepto tan trillado del viaje del héroe que abunda tanto en ciencia ficción y fantasía, y del que de que incluso a veces se ha abusado, y aunque en parte recorre ese viaje, lo hace cachondeándose. El tema es que romper con el protagonista tradicional no es lo único que haces en esta novela. Has hablado de romper el paradigma del héroe, y efectivamente, como lector, yo creo que esta saga es, ¿cómo decirlo?, es una expectativa constante que se rompe. Tú, durante el proceso de escritura, vas guiando la novela por un lado y como lector dices, vale, va a ir por aquí, y en muchas ocasiones dices, ¿te esperabas esto? Pues no, pues voy a hacer justo lo contrario. Esto es algo buscado, entiendo, ¿no? Romper estos paradigmas de el héroe y su viaje y ser el elegido y todas estas cosas. I think that as a writer, I'm fascinated by breaking things down to their component pieces. And this is where I really think Alcatraz came from. As a writer, my whole kind of career has been built on this idea of, can I take what I love, break it down to its component pieces, and figure out what makes it work? I often use in my writing class a metaphor. I talk about cooks and chefs. And those who have listened to the podcast or watched the lectures know this. A cook is somebody who can follow a recipe. And as writers go, writers who are cooks, they can look at a formula, like the hero's journey, and they can say, oh, I need this point, this point, this point, this point. And then they put that all in. But a chef is someone who knows why each of those points is important for their recipe. A chef can look at a bunch of ingredients and make something new out of it. A chef can look at something that went wrong,
taste it and say, oh, you put too much of this in. Let me help you change that. And as a writer, I always wanted to learn to be a chef and not a cook. And I think to become that, you need to be able to break stories down. And this series is about me talking through how I look at breaking down stories. En tanto que escritor, me gusta tratar de reducir a sus ingredientes más básicos, a sus elementos más básicos, el proceso de escritura. Y creo que en el fondo de ahí surge Alcatraz, de las ganas que tengo de ir conociendo todos los elementos que son necesarios para escribir un libro. Normalmente en los cursos de escritura que doy utilizo una metáfora con bastante frecuencia, y es que hablo de que en tanto que escritor puede ser cocinero o puede ser chef. Y me explico. El cocinero es aquel que conoce todos los ingredientes, el que tiene la receta y la sigue al pie de la letra. Y va siguiendo, en este caso, lo que sería el viaje del héroe tradicional. Y eso es importante y está bien saberlo. Pero el chef es el que conoce todos los ingredientes también, el que sabe cómo es la receta y el que sabe por qué se necesita cada uno de esos ingredientes, y el que sabe cómo utilizarlos para crear algo diferente, algo novedoso, algo distinto. El que es capaz, el chef, es capaz de ver una receta hecha por un cocinero, probarle y decir, no te ha salido bien, porque te has pasado con esto, te has quedado corto con lo otro. Es capaz de saber, para poder crear algo diferente, necesito combinar estos ingredientes de una manera distinta. Y creo que de ahí surge, en realidad, la serie, que Alcatraz es mi esfuerzo por deconstruir el viaje del héroe y la creación literaria. A good example of this, though sometimes we're too hard on George Lucas, there's one thing he did along these lines that I think is a good illustration of this. He did many wonderful things, but he really, really, really loved the hero's journey. This classic archetype. He studied it, he gave lectures on it, and I'm not convinced he completely understood why different elements of the hero's journey work. I remember sitting and watching the first of the prequel movies when I was, it's now been like 20 years, but I was sitting in there, and in that first movie, there's a line where it says, Anakin Skywalker was born of the Force. And the entire audience seemed to cock their heads and say, what? Well, the virgin birth is part of the hero's journey. It's very common in the old Greek myths. It's, of course, very important to Christianity. This idea of the child born of divinity, it fits a lot of hero's journey stories. But it didn't fit his at all. He put it in because it's on the list of things that are important to be in the hero's journey, but really didn't seem to understand that it didn't fit his story at all. And in that case, he was a little bit more like a cook than like a chef. And as a writer, I try to understand why I'm doing things, not just do them blindly. Os voy a dar un ejemplo de lo de cocinero y de chef. La verdad es que muchas veces le pegamos palos a George Lucas, y es cierto que Lucas ha hecho cosas que están muy bien, pero hay algunos de estos palos que se los merecen bien. Más que nada porque para George Lucas es muy importante este viaje del héroe. Le encanta ese arquetipo, le encanta utilizarlo, incluso ha llegado a dar conferencias y charlas universitarias acerca del viaje del héroe. Y creo que el problema es que no acaba de entender bien, en ocasiones, Lucas, por qué funcionan los distintos elementos del viaje del héroe. Recuerdo ir a ver, hace unos 20 años más o menos, la primera peli de lo que sería la trilogía previa a la original, del capítulo 1, vamos. Y estar allí, sentado en el cine tranquilamente, y que de repente dijeran en pantalla, Anakin nació de la fuerza. Y recuerdo que todo el cine tuvo una misma reacción. Inclinamos la cabeza al lado y dijimos, ¿cómo? Y realmente creo que lo hizo porque uno de los elementos del viaje del héroe es que el protagonista, el héroe, nace de una virgen, procede directamente de la divinidad. Ese es un elemento que tiene una gran importancia en la mitología griega y que obviamente tiene una gran importancia también en el catolicismo, en la religión cristiana. Y creo que Lucas lo metió porque pensaba que había que meterlo, porque era como una lista de ingredientes, hay que meter este y ya está. Y no se dio cuenta de que no cuadraba
con el resto de la historia que estaba contando. Ahí Lucas fue más cocinero que chef. Yo, en tanto que escritor, trato de plantearme siempre por qué incluyo cada uno de los elementos y no meter los ingredientes a ciegas. Hay muchas maneras en las que Alcatraz resulta una saga divertidísima. En serio, los que no la hayáis empezado a hacer todo ahora mismo, consejo de amigas que os doy aquí de gratis. No es solo de la premisa, que obviamente pues, es gracioso lo que os hemos contado de los talentos, es un súper talento, súper útil lo de que se te rompa todo lo que se te acerca y todo eso, sino que utiliza recursos muy diferentes, como por ejemplo, además son distintos en cada novela de la saga. Por ejemplo, en una está constantemente haciendo pies de página, pero pies de página del estilo de aquí hay uno, te vas a leerlo y dice, no quería decirte nada, solo quería molestarte porque ya estás acostumbrada a leer esto antes que lo demás. En otro, los números de los capítulos no siguen el orden cronológico. El primero es 17, el cuarto es 27 y el 27 se llama Mary. Entonces, yo quería preguntarle cómo se le ocurrieron estas diferentes maneras. Las planeó, hizo una lista, pero una lista de chef, no una lista de cocinero. Y dijo, vale, esto lo usaré en el primer libro, esto en el segundo, o fue algo más espontáneo, como por ejemplo la voz del personaje. So part of it was definitely the voice of the character. But one of the things you'll find in these books I do that are not my epic fantasies, whether it's Legion or whether it's my novellas or whether it's Alcatraz, is I'm experimenting with ideas that in some ways are really extreme so that I can bring them back to my main epic fantasies and see what I can learn from them. The chapters being out of order and the numbering is me playing with the form of what makes a novel. And I would credit those experiments to eventually turning into what were the interludes in the Stormlight Archive, where I broke with the form of chapter numbering and things like this, because I, in Alcatraz, realized, a lot of the chapters you don't need the numbers to be in order, you just need them to each distinguish what the chapter is. And I had a lot of fun just breaking down what is the shape of a novel, what makes a novel work, what things do I need, what things don't I need, where can I break with what would make no sense, in ways that would seem like make no sense, but then make it work. And these books gave me a lot of freedom to do that. There's a chapter in one of the books that is only quotes from Macbeth. Every character's line, every quote comes from Macbeth. There is another chapter that has no dialogue tags at all, so you don't know who's talking, and the goal was for me to see if I could write that chapter. You could always tell who was talking, even though there were no tags saying who was talking. And then I threw in a few extra characters that aren't even in the book, just adding conversations. Why I do these things is that kind of as a challenge to push myself as a writer. These books are my experiments and my really far off, strange things that I want to try. And I do them in a funny way, so it won't be boring to you when I do something super extreme. But the real goal is to see where I can break with format and what I can learn from breaking that format, and then bring it back to all of my other stories in ways that maybe fit that mode a little bit better. En parte surge de la búsqueda de la voz del personaje, desde luego, pero una de las cuestiones que me gusta incluir tanto en Alcatraz como en el resto de novelas que escribo que no forman parte de mis sagas de fantasía, como por ejemplo Legión o las novelas cortas, es que trato de experimentar con las ideas que me permitan pues alcanzar extremos, si queréis, del estilo literario y cosas que luego pueda incluir en mis obras de fantasía. Me dedico a experimentar en estas obras como Alcatraz, como Legión, como el resto de novelas cortas. Como digo, lo de modificar el número de los capítulos y alterarlo era mi forma de experimentar con la estructura de la novela. Y en parte de esos cambios surgen después los interludios que aparecen en el archivo de las tormentas. Quería ver hasta dónde podía llegar, quería ver hasta qué punto es necesario que los capítulos tengan un número para que entiendas que van en orden correlativo y para que puedas seguir la historia. A veces puedes cambiar el tono y la historia se sigue desarrollando sin necesidad de que ese capítulo vaya numerado ni nada por el estilo. Estaba jugando con la forma de la novela, preguntándome, ¿qué es lo que funciona? ¿Qué necesito? ¿Qué no necesito? Y esas
son las cuestiones que luego puedo aplicar en el resto de mi literatura también. Podría irme cargando todo lo que no fuera necesario para ir siguiendo sin ningún problema con la historia. Hay un capítulo en el que luego hay otra serie de capítulos en los que los experimentos son aún más extremos, en los que trato de llevar hasta el límite mi capacidad literaria. Hay algún capítulo de la saga de Alcatraz en el que los diálogos de los personajes son todos citas directas de Macbeth. Hay otro capítulo en el que no se incluyen guiones para marcar los diálogos. No hay una distinción tipográfica del diálogo. Simplemente van todos de corrido y tiene que funcionar de tal forma que sepas qué personaje está hablando en cada momento, sin que te hagas un cacao mental. Es verdad que ahí me pasé un poco porque incluí algunos personajes que ni siquiera estaban en el libro y que iban haciendo diálogos también para acabar de dar un poquito de gracia al asunto. Pero bueno, en cualquier caso, estoy buscando siempre los límites de mi estilo. Y son cosas que quiero desarrollar, son cosas que quiero descubrir, son experimentos extremos que trato de presentar de una manera que sea divertida y amena para el lector. No quiero aburriros cuando estoy haciendo estas cosas, porque en realidad el verdadero objetivo es ver hasta dónde puedo llegar a la hora de romper el formato de la novela. ¿Qué es lo que puedo aprender con estos ejercicios que luego puedo incorporar al resto de mi producción? It really makes you realize how long-winded you are when someone has to translate everything. And you have to sit and listen to it again. 15 minutes. ¿Qué es un crack? You might ask me, why, Brandon, in the children's series, are you doing something stupid like quoting Shakespeare for an entire chapter? And the reason is, number one, some of these challenges I give myself are things that I want to see if I can do and still make it fun and interesting. If the kid still has a blast reading the book and doesn't know who Shakespeare is, I feel like I've accomplished something. Part of it is also because one of the most liberating things about writing children's is that children don't care about genre. They don't care where a book is on the shelf. They don't care what genre conventions are or story conventions are. They just want you to tell a good story. And this gives you a lot more freedom in some ways to break from tradition. Because kids don't know what tradition is and they don't care. Whereas sometimes you'll do something in a book for adults that'll confuse, like the marketing people in particular. It doesn't confuse the audiences nearly as much as they think it does, but they'll say, well, where do we put this on the shelf? Is this a fantasy? Is this a mystery? What is this? And in children's, they don't care. Just tell a good story. And so, in some ways, the children's format was extremely liberating for me because I didn't have as many boundaries, and they let me get away with all kinds of stupid stuff, the kids did. And I really enjoyed writing this series because of that. Y os preguntaréis, Brandon, ¿por qué te dedicas a hacer tú estas cosas? ¿Quién narices te manda a ti meter un capítulo lleno de citas de Shakespeare? ¿Para qué? Y la verdad es que lo hago porque quiero llegar hasta explorar hasta dónde puedo llegar. Quiero tratar de contar una historia haciendo todo este tipo de experimentos y que sea divertido. Y los niños, los lectores más jóvenes, son un público muy agradecido en ese sentido. Les da igual que sea Shakespeare o no sea Shakespeare. Que si alguno se da cuenta, perfecto, pero que si no, y si disfrutan el capítulo igual, de eso se trata. Eso es lo que hago. Me resulta muy liberador tener esta concepción cuando escribo literatura infantil y juvenil, porque para ellos no es importante la etiqueta que se ponga en el libro. Para un lector joven no es importante el género que le den a un libro. Les da igual en qué estantería lo van a encontrar en una librería. No les importan las convenciones tradicionales que se esperan dentro de las historias del género. A un niño se la trae al pairo la tradición, porque a lo mejor no conoce la tradición y se la conoce, no le importa tampoco. Los lectores adultos suelen confundirse mucho más si rompes sus expectativas y juegas con sus expectativas así. Sobre todo, aparte de los lectores, los adultos que se dedican al mundo del marketing.
que todos están preocupadísimos siempre por decir, pero espera, ¿esto que has escrito qué es? ¿Es fantasía? ¿Es una novela de misterio? ¿En qué estantería lo coloco? A un niño eso le da absolutamente igual. Un niño lo único que quiere es que le cuentes una buena historia, y nada más. Y eso resulta muy liberador para un autor, el poder saber que estás contando una historia sin ningún tipo de restricciones. Y por eso estoy encantado cuando escribo novela infantil y juvenil, y por eso estoy muy agradecido a esos lectores. Quedan apenas 5 minutos de charla y aunque sabemos que el hecho de que esté aquí Brandon es muy imponente, vuestro yo del futuro se arrepentirá mucho si os vais de aquí sin plantearle esa pregunta que seguramente le queréis hacer sobre su saga juvenil. Entonces pues soltamos esto y si nadie se anima, tenemos preguntas en... Vale. Yo me... Venga, adelante. Bueno, primero quería felicitarlo porque todo el mundo que le gusta escribir, por Dios, leeros este libro porque son divertidísimos y se ríe de absolutamente todos los clichés de los escritores. Yo me partí de risa leyéndolo, pero mi pregunta no va por este libro, lo siento, sino, por Dios, ¿cuándo va a terminar el Big Batista? Excellent question. So, when the wheel of time fell on me like a freight ship, I had 3 series that I had going that it interrupted. The first were the Legion books, the second were the Alcatraz books, and the third was the Rhythmatist. The Rhythmatist is the book I had written. Last I finished right before the Wheel of Time was offered to me. And it's been my goal. The Wheel of Time really derailed my career in good ways, but it made me, for instance, start Stormlight Archive a few years earlier than I had been anticipating, because I wanted to get the first book out while people were still paying attention to me because of the Wheel of Time. And so what that meant was a lot of these other kind of side projects got delayed. Well, I finished Legion, and the 6th and final Alcatraz book is now done. There are 6 books. For those who don't know, my joke with the series is the main character claims he's not a hero, and he spent 5 books telling you that. And so when I pitched it to my editor way back at the beginning, I said, there's going to be 6 books, but he'll pretend there's only 5, and he'll stop on a terrible cliffhanger. But then another character in the series will insist on writing the last book, and it's actually Bastille who's writing the final book. There's a note in the 5th book that explains this, but some people miss it. That book is done. So now that I've finished those 2, Rhythmatist is next on my hit list. It's been really hard to figure out how to do the sequel to the Rhythmatist because the original outline, I tried writing that book, and it just didn't work. I eventually had to toss it aside, and I wrote Alcatraz 6 instead. I'm just confident I will find a way to do it, but it's just a tricky book I found to get right. So, it will happen, but, and it is the #1 most requested sequel I get, so. Muy buena pregunta. El caso es que cuando la rueda del tiempo me cayó encima como un tren de mercancías cargado, yo tenía 3 series en marcha, y las tuve que dejar de lado, las tuve que dejar colgadas para dedicarme a la rueda del tiempo. Esas 3 series eran Legión, Alcatraz y Rhythmatista. Y era, de hecho, Rhythmatista era el último libro que había acabado de escribir justo antes de que me ofrecieran lo de la rueda del tiempo. La rueda del tiempo, en cierta manera, hizo descarrilar mi carrera, pero hizo descarrilar en el mejor sentido posible de la palabra, porque me dio mucha visibilidad y modificó también mis planes de escritura. Yo no quería ponerme todavía con el archivo de las tormentas, quería dejar que pasaran unos cuantos años más antes de empezar la saga, pero pensé, no, aprovecha la oportunidad, aprovecha la visibilidad que te da la rueda del tiempo y saca ya la saga mientras la gente todavía te hace caso. Y claro, eso alteró absolutamente todo lo que quería hacer y modificó mi planning con estos proyectos alternativos, si queréis. En el caso de Alcatraz, lo que os puedo decir es que la saga, según el protagonista, son 5 libros, que en realidad son 6. ¿Vale? Esa es un poco otra de las coñas que tengo con los lectores.
El personaje se tira 5 libros diciendo que no es un héroe. Y cuando le propuse la serie a mi editor, le dije, mira, en los 5 primeros libros el personaje va a tratar de convencer a todo el mundo que no es un héroe. Y va a dejar la saga, al final del 5.º libro, con un continuará de los que dices, ¿pero y esto? Y va a haber un 6.º libro que no va a escribir Alcatraz, no va a escribir el protagonista, sino que lo va a escribir un personaje distinto. Y ese será el que cierre la historia. Y es un libro que escribirá Bastille. Ese libro ya está escrito. Ese libro ya lo tengo acabado y voy a cerrar por fin esta saga. Y la continuación de Ritmatista es el siguiente objetivo que tengo en la lista. Es una de las secuelas que más difíciles me están resultando de escribir, perdón. Traté de darle forma siguiendo mi plan original. Tenía una idea para la continuación, pero cuando me puse a escribirla vi que no funcionaba. Entonces me está costando un poco el ponerme con ella, con esta secuela de Ritmatista. De hecho, había empezado con ella y la dejé de lado para acabar con Alcatraz. Estoy seguro de que llegaré a encontrar con la tecla adecuada para que esa saga funcione. Y os aseguro que quiero acabarla, entre otras cosas, porque es la continuación, es la secuela que más me piden en todos los eventos a los que acudo. Creo que nos da tiempo a una pregunta más. Es que este hombre debe esperar ahora una firma intensa. Vale, pues venga, es que te estás señalando medias alas. Hola, mi pregunta es, tú antes de Alcatraz no habías escrito ninguna otra... Antes has dicho que antes de Alcatraz no habías hecho ninguna otra saga y que la empezaste cuando estabas muy quemado por tu primera saga. Entonces, ¿cómo es que después de salir tan quemado de hacer una saga decides meterte en otra? So the idea was that I needed, you know how, like if you're eating cheese, you have a grape or an apricot or a fig in between bites of cheese, and what that does is it makes the cheeses stand out more. This is what I needed. It wasn't that I didn't want another series. It's that I needed a different flavor in my mouth for a little while before going back to the flavor of Mistborn. And so by swapping to Alcatraz and using Alcatraz like that to bounce back and forth, because I wrote Alcatraz 2 after I finished Mistborn 3, and then I wrote Warbreaker, and then I wrote Alcatraz 3. And bouncing back and forth like that was really helpful for just cleansing my palate, so to speak. It works much in the same way for me in writing as eating cheese might. No sé si os ha pasado alguna vez, pero es que creo que era lo que necesitaba. ¿Alguna vez os habéis encontrado que estáis comiendo queso tranquilamente y decís, estoy harto de queso, necesito algo, un sabor distinto en la boca? Que tomáis una uva o un melocotón seco o lo que sea, y eso sirve para iniciaros a trabajar. Y luego cuando volvéis a comer queso, el queso tiene un sabor distinto y interesante, destaca más. Eso es lo que me ocurrió a mí con esta serie. Necesitaba cambiar mi sabor de boca literario y para eso lancé a hacer Alcatraz. Alcatraz lo escribí después de los 2 primeros. Primero Alcatraz lo escribí después de los 2 primeros volúmenes de Estudios de la Bruma. Luego escribí el tercero de Estudios de la Bruma y después escribí el segundo de Alcatraz. Entonces iba alternándolo. Y eso me permitía ir cambiando el sabor de boca. Después de esto escribí El aliento de los dioses. Y como digo, eso me permitía ir limpiando el paladar y disfrutar de la literatura con el estudio del queso. She's wearing a t-shirt, so. Alcatraz es infantil y juvenil, pero también funciona muy bien en un público adulto. Y mi pregunta es si es porque usa rompiendo la cosa, perdón. Porque al romper la cuarta pared, digamos que eso, si es
el elemento que hace que acerque más a un público posiblemente adulto. Porque además es un recurso que se usa mucho en cómic y es algo raro de ver en la literatura. Y es incluso por ese motivo o por lo que comentaba antes de romper con la escritura. So for me, it was started off breaking the structure more. But what I found was that the Alcatraz books' plots appealed a lot to children, and the humor appealed a lot to adults. And you'll get once in a while a kid who's too smart for their own good, like that 11 and 12-year-old who's just a little too clever, and they get both. But for most parts, what I found is the adult readers who read Alcatraz read it for the deconstruction and for the humor, and the kids who read it because of the cool magic powers and the plot. And you're right, this is part of what helps it reach an adult audience. It's like I admire greatly Pixar films because they're able to do this and make stories that work for everyone that kind of transcend. And I don't think I've reached that level, but that's what I aspire to. Something that it's just a story, right? Doesn't matter who it's for, everyone can enjoy it. And I think some of the best stories out there do that. But yeah, you've noticed something accurate. The fourth wall break, when I read the Alcatraz books to my kids, they aren't sure what to make of that, fourth wall breaking, but all the adults love it. So, except for the ones who absolutely hate it. Alcatraz is funny in that most of my the reviews of my books online in Goodreads and stuff you'll find follow a normal distribution curve, right? 5s down and then a little bump at 1s. That's how everything is. Alcatraz is like all 1s and all 5s, right? Some people just do not like the deconstruction and the character making fun of the reader. I mean, there's parts where Alcatraz does very silly things to you as the reader. That's what kind of the whole series is about. The first paragraph is the cliffhanger that ends the last book, right? And stuff like that some people just hate, and that's totally okay. Art should be divisive in some way. Like, no one's going to love even a great steak, right? There's some people that just is gross to. And I think that great art does inspire strong emotions. Hopefully it inspires both good ones and bad ones, and not just bad ones. But you'll find Wit talking about this in the Stormlight Archive. Creo que surge de para mí es muy importante y surge de la deconstrucción de la estructura de la novela. Y en parte también surge del argumento de Alcatraz, porque normalmente con los lectores juveniles, a ellos les gusta, a los de menor edad, les gusta Alcatraz sobre todo por el argumento. En cambio, a los adultos les gusta más por el sentido del humor. Menos cuando te encuentras con un chaval que es demasiado listo y que se pasa casi de listillo, que sabe más de la cuenta y que suelen ser gente de torno a 11 o 12 años que pillan las dos cosas. Pillan el sentido del humor y pillan el argumento también y disfrutan ambos. Y se lo pasan absolutamente de maravilla. Normalmente los adultos se acercan por el sentido del humor y por la deconstrucción y los tíos se acercan por el sistema de magia, que es realmente muy chulo, y por los argumentos. Y quiero tratar de llegar a cuantos más lectores mejor. Lo de romper con la cuarta pared, efectivamente es lo que me permite llegar más a los lectores adultos. Admiro normalmente a la gente de Pixar porque son capaces de crear ese tipo de historias que funcionan para todo tipo de público. Que son capaces de transmitir, que son capaces de llegar a tanto lectores jóvenes como a lectores más adultos. Y eso es lo que aspiro, a tener ese tipo de historias. Dios mío, está dos. Que te permita ver la cuarta pared es algo que hay mucho. Es algo que hay muchos adultos que le encantan y otros muchos que lo odian. Normalmente cuando miras las pruebas de distribución de la puntuación de los libros en internet suele haber de una estrella y de 5 estrellas. Sueles tener una media habitual que es la misma y luego hay uno que destaca y otro que va para abajo. En el caso de Alcatraz no, tienes unos y 5, unos y 5, unos y 5. Está totalmente descontrolado porque hay gente que lo odia y hay gente a la que le encanta. A mí lo que me gusta es que los personajes sean interesantes para el lector, que el lector se pueda leer, se pueda divertir, que Alcatraz esté basado en toda una serie de tonterías
y que Alcatraz, el propio personaje, se cachondee de quien está leyendo sus aventuras. El primer párrafo de la primera novela, en realidad, es el continuará con el que se cierra la quinta. Y eso es reírte en la cara del lector. Y hay gente que lo odia y hay gente a la que le encanta. Realmente el arte crea una gran división de opiniones. A nadie le puede gustar todo, a nadie le puede gustar incluso el jinete más suculento del mundo. Y eso es algo que me parece bien, que no me da ningún tipo de miedo. Yo lo que creo es que el arte de verdad debe generar emociones fuertes. Emociones que no tienen por qué ser únicamente negativas, sino también, espero, positivas. Muchas gracias. Un par de cosas. Estará firmando ahora, vamos a dar prioridad a los que lleven las novelas de juvenil e infantil. Por favor, llevad los libros abiertos con un post-it con vuestro nombre en la página donde queréis que os firme. Firmará con el nombre solo en un libro. El resto de los libros firmará hasta 3 por persona, simplemente la dedicatoria, o sea, uno con vuestro nombre y otros 2 simplemente con la firma. Va a estar firmando muchísimo rato, ya nos lo ha dicho. No saquéis fotos con él, no paréis la cola, por favor, pensad en los que están al fondo de la cola. Habrá 2 oportunidades más para que Brandon nos firme y creo que eso es todo. Un momento. Gracias a